conciencia, personalidad, carácter, ego. Conciencia. Es muy habitual, en todo tipo de escritos, libros y obras, confundir o utilizar de forma indistinta los términos consciencia y conciencia. Nosotros, con el objetivo que ya hemos enunciado anteriormente, de compartir unos códigos comunes que nos ayuden a avanzar por nuestro camino, los diferenciaremos. Como ya hemos explicado en la anterior unidad didáctica, la consciencia emana del alma y surge cuando sus tres elementos esenciales, energía, mente y espíritu, alcanzan un determinado umbral de evolución. En concreto, esto sucede a los 3 años del nacimiento del ser humano. Así pues, para que haya consciencia, en mayor o menor grado, es imprescindible que el alma esté completa, es decir, que ninguno de los enlaces entre sus tres elementos esenciales se haya roto, y, en particular, los enlaces con el espíritu. En cuanto al concepto de conciencia, lo primero que hemos de advertir es que no tiene nada que ver con la atención, sentir la presencia de sí o la percepción de uno mismo con su entorno. Lo más habitual es relacionarlo con la moral y con la ética. Los diccionarios definen la conciencia como la capacidad que solo tienen los seres humanos para discernir qué pensamientos, palabras, actos y situaciones son correctos y cuáles no lo son. Filósofos y pensadores han escrito sobre la conciencia y casi todos ellos lo han hecho bajo un mismo sesgo. Opinan que la conciencia es casi sinónimo de virtud, de estar en posesión de una serie de valores morales que permiten a las personas coexistir entre éstas, conforme a una serie de normas básicas de respeto y equilibrio social. Bien, estas apreciaciones son suficientes para el ser humano ordinario, para el hombre máquina, pero nosotros vamos más allá. Ya hemos dicho en anteriores unidades didácticas que el ser humano ha sido dotado, podríamos decir construido, con más de 100 centros de energía o chakras. De entre todos estos, destacaremos 7 como principales. Del nadir al cenit, de abajo a arriba, estos son: el centro motriz sexual, el centro instintivo fisiológico, el centro emocional, el centro de la energía vital, el centro pensador inferior, también llamado del ego, el centro de la consciencia, también llamado el tercer ojo, el centro del yo superior, del yo cósmico. Diversas obras, autores y escuelas destacan como chakras principales otros centros de energía, nombrándoles incluso de otra manera. A medida que avancemos en nuestro curso, así lo iremos viendo. No obstante, para empezar nuestro camino iniciático, estos serán los 7 centros de energía principales con los que trabajaremos. El ser humano, incluso desde antes de nacer, recibe la mayoría de los impulsos que le hacen reaccionar de una u otra manera a través del centro emocional. La secuencia acción-reacción que podemos vincular con el sexto principio de las 7 leyes del Kybalión, causa y efecto, sería la siguiente. Una acción externa sobre el ser humano. Por ejemplo, ver la televisión comercial. Entrada de esta energía a través de los sentidos. Nuestra vista como una cámara. Nuestros oídos como micrófonos.
envío directo de toda esta información al centro emocional. Recepción, reacción inmediata y reenvío de impulsos energéticos a otros centros de energía para su procesamiento. Como ya hemos dicho en anteriores unidades didácticas, el ser humano, al igual que todos los animales mamíferos, tiene 4 emociones principales. Alegría, tristeza, miedo, ira. Además de estas 4 emociones básicas, existen un sinnúmero de emociones que podemos catalogar como secundarias. Entre estas destacaríamos agrado, gozo, depresión, desconcierto, preocupación, ansiedad, enfado, disgusto. Como vemos, la relación es de 1 a 3. Una emoción positiva por 3 de negativas. Esto explica, en gran medida, por qué el ser humano, la humanidad, está como está. Estos impulsos de energía que recibimos del exterior y que nos entran por alguno de nuestros 5 sentidos, en especial la vista y el oído, se dirigen e impactan directamente en el centro emocional, chakra que está situado justo donde termina el esternón. Aquí, este impulso, esta energía, esta vibración se transmuta en emoción. Una vez que nuestro centro emocional ha generado la emoción, ésta se encaminará hacia el chakra que tiene justo por encima, el de la energía vital. Aquí, la emoción se recarga de energía para proseguir su viaje por nuestro cuerpo. ¿Entendemos ahora por qué las emociones negativas nos agotan? Sigamos. Una vez que el impulso emocional se ha recargado energéticamente, sube al siguiente centro, el pensador inferior, chakra localizado en la garganta y en donde se sitúa el ego. En este centro, las emociones pasan por un filtro que se ha ido construyendo durante toda la vida. Aquí, las emociones pueden verse incrementadas o disminuidas, en función de las características del ego de cada ser humano. De ello, podemos deducir que será en este centro de energía en donde debemos concentrar nuestros mayores esfuerzos de trabajo consciente, de autoconocimiento y mejora personal. Por poner un ejemplo, es en este chakra en donde los psicópatas bloquean de forma automática todas las emociones humanas, a excepción de la ira. Seguiremos hablando con más detalle del ego al final de esta unidad. Tras pasar el filtro del ego, la emoción llega a la glándula pineal, lugar en donde está contenida el alma. Al llegar aquí, esta energía emocional se dirige directa al elemento esencial de la mente, en donde es procesada a tal velocidad que en el 99,99% de las ocasiones los seres humanos no se dan cuenta de ello hasta que ha pasado un cierto tiempo. En el caso de los hombres máquina, nunca. Una vez que esa energía emocional ha sido procesada por la mente, se dirige a toda velocidad hacia el tercer elemento esencial, el espíritu. Como ya hemos dicho al hablar de las semillas de alma, en el átomo existencial del espíritu están programadas de origen por la fuente toda una serie de potencias superiores. Entre estas potencias está la conciencia. La conciencia es, pues, una facultad de la que ha sido dotado el elemento espiritual de nuestra alma,
y que, conforme a la cuarta ley del Kybalión, la de la polaridad, permite al alma discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, tanto para nosotros mismos como para nuestros semejantes y todo lo que nos rodea en este universo. Así pues, desde el punto de vista iniciático, la conciencia no es sólo una cuestión exclusiva de la moral o de la ética. De hecho, estas materias se derivan de ella. Tener conciencia de un acto, de un acontecimiento que ha generado en nosotros una emoción, normalmente negativa, es tener pleno conocimiento de si esta acción está bien o mal. Si no es ninguna de las dos, se tratará de un impulso poco relevante. Pero tener conciencia no es sinónimo de ser una buena persona. Este es otro error muy habitual. Tener conciencia es saber que lo que hacemos o sucede está bien o está mal, ayuda al prójimo o le lastima, nada más. Es a partir de aquí donde actúa otra de las potencias superiores del espíritu, el libre albedrío. Terminaremos este apartado mencionando que ese impulso, esa energía emocional, no concluye su viaje en el elemento espiritual del alma. Desde aquí, iniciará un camino de retorno pasando por el ego, normalmente amplificándolo, después hacia el centro de la energía vital para recargarse de nuevo, y de ahí al centro instintivo fisiológico. Este es el motivo por el que las emociones negativas perjudican seriamente la salud de nuestros cuerpos físicos. Todas terminan por impactar en el centro regulador de nuestras funciones biológicas básicas. Dicho de forma profana, los disgustos te acaban matando. Personalidad. Como hemos dicho en la anterior unidad didáctica, a los 7 años de edad, mientras continúa creciendo la consciencia, en el ser humano empieza a formarse algo nuevo, la personalidad. La personalidad convierte al alma en una singularidad cósmica, de tal manera que no hay dos almas idénticas en todo el multiverso. A Dios le gusta la diversidad, no los clones. Cuando hablamos de personalidad, se suelen mezclar varios conceptos. De nuevo, aquí no vamos a entrar en consideraciones relativas a los campos de la psicología o de la psiquiatría. Repetimos, nuestra visión va más allá, poniendo el foco en la perspectiva iniciática de la evolución del ser humano. Por ello, es importante remarcar la diferencia entre personalidad, carácter, ego, temperamento. La personalidad es como un barniz, una pátina que se va formando con la vida y que proporciona al alma una condición única, una singularidad cósmica. Aunque la fuente crea todas las semillas de alma iguales, su deseo es que cada una de ellas llegue a alcanzar el máximo de su potencial. Sí, creadas a su imagen y semejanza, pero no quiere que se conviertan en clones de sí misma. Al hablar de la conciencia, hemos visto cómo las emociones llegan hasta el elemento espiritual del alma, lugar en donde interactúan con las potencias o facultades que están allí programadas de origen, tales como la propia conciencia y el libre albedrío. Otra de las potencias de la que es capaz el componente espiritual es la de convertir las emociones primarias en sentimientos, tanto positivos como negativos. Las emociones, como impulsos primarios, pueden llegar a sublimarse en sentimientos, valores superiores exclusivos del ser humano,
gracias a la intervención del alma. El conjunto de sentimientos que el ser humano experimenta a lo largo de su vida, a partir de todas las emociones vividas, junto con las decisiones tomadas al amparo de su libre albedrío, es lo que construye su personalidad. Podríamos decir que la personalidad es el aura energética que envuelve al alma. De acuerdo a lo dictado por el cuarto principio del Kybalión, el de la polaridad, esa aura puede proyectar luz o puede proyectar oscuridad. La personalidad no es algo innato, es algo adquirido con el paso del tiempo, de la vida. Por este motivo, debemos destacar la gran importancia que tiene el impacto de todo lo que vemos, leemos, escuchamos, hacemos, así como las distintas interacciones que tenemos con otros seres vivos, humanos y no humanos. Algunos humanos serán buenas personas, otros hombres máquina, y en no pocas ocasiones seres malignos que habitan en el umbral de la oscuridad. Todo lo que vemos en los medios de programación de masas, sí, hemos dicho bien, programación, y en la jungla de las redes sociales, afectan a la construcción de la personalidad, transformando ésta en otra cosa, en algo diferente, en ego. Carácter. Es común confundir la personalidad con el carácter. Los diccionarios nos dicen que el carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. También es la forma de catalogar esta manera de reaccionar conforme a un perfil, arquetipo, característica o inclinación psicológica. Por ejemplo, se dice que una persona es generosa, altruista, bondadosa, servicial, si le gusta ayudar a otros. Por el contrario, alguien será calificado como rencoroso si es muy riguroso y estricto con lo que dicen y hacen otros, si considera que los demás se expresan y actúan de una forma que no es de su agrado, y si mantiene esta actitud por largo tiempo, sin olvidar ni perdonar. Frente a cualquier evento externo que genere una emoción, primaria o secundaria, el ser humano puede reaccionar de dos formas. Desde el yo inferior o desde el yo superior. Cuando se reacciona desde el yo inferior, la reacción surge del ego y el mecanismo que utiliza es el denominado temperamento. Cuando se reacciona desde el yo superior, la reacción surge de la personalidad y el mecanismo utilizado es el carácter. El temperamento está vinculado al yo inferior a través de los centros motriz sexual, instintivo fisiológico, emocional y pensador inferior. El carácter está vinculado al yo superior a través de los centros de la consciencia y del yo cósmico. El temperamento y el carácter delimitan al ser humano, especialmente a los hombres máquina. La diferente combinación e intensidad de las reacciones que surjan desde los dos yoes, el inferior y el superior, nos hacen únicos, irrepetibles y humanos. Nuestro trabajo será averiguar cómo y cuál de nuestros dos yoes ha reaccionado ante una determinada situación, normalmente de conflicto, y por qué lo ha hecho de esa forma. Se trata de ser conscientes de nuestro continuo ir y venir entre temperamento y carácter, entre nuestro yo inferior y nuestro yo superior.
Ego. A medida que el alma de un ser humano incrementa su fuerza desde los 7 años de edad, va construyendo su personalidad hasta los 14 años, aunque todavía no a costa de la consciencia. Hasta los 14 años, el alma crece, la consciencia crece, la personalidad crece. Será en el tercer ciclo de 7 años, es decir, a partir de los 14 años de edad, y debido especialmente a los cambios químicos y hormonales que sufre nuestra máquina biológica durante el periodo de la adolescencia, cuando ese triple proceso de crecimiento, alma, consciencia, personalidad, se detiene. A partir de esa edad, la sublimación de emociones en sentimientos se hace más difícil. Todos los impulsos que provienen del mundo exterior se convierten en emociones primarias, radicales. Todo lo que se busca, todo lo que se desea, son emociones rápidas e intensas. Comprendemos ahora el auge de algunas actividades deportivas llamadas de riesgo, especialmente en las categorías del hombre físico y del hombre emocional. Estas energías emocionales primarias, que no han transmutado en sentimientos, son las responsables de configurar lo que se conoce como ego, y lo hace en detrimento de la consciencia. Es decir, a medida que el ego crece, la consciencia del alma disminuye. ¿Cómo podemos identificar el ego? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por eso, el ser humano crea todo a su propia imagen y semejanza, de forma intuitiva e inconsciente. Es una forma de rendir culto a nuestro ego, pues, en el fondo, tenemos la osadía de querer ser como nuestros dioses. De esta actitud se deriva el conocido como síndrome de Frankenstein. El mundo de la informática nos describe perfectamente a nosotros y al mundo en el que creemos vivir. Veamos un ejemplo comparativo entre humanos y computadores. Desde el nacimiento hasta los 3 años, semilla de alma, pura, limpia, perfecta. La computadora, nueva. Sus discos duros vacíos. Desde los 3 años hasta los 7 años. Germina el alma, creación de la consciencia. Instalación y configuración del sistema operativo. Desde los 7 años hasta los 14 años. Creación de la personalidad. Instalación de los programas de trabajo del usuario. Desde los 14 años hasta el momento de morir. Construcción del ego. Instalación de programas inútiles, dañinos, virus, troyanos, publicidad, propaganda, ruido. El crecimiento del ego se hace a expensas de la disminución de la consciencia. Con el ego al máximo, la singularidad de la consciencia desaparece. Así es como aparecen los hombres máquina, los hombres grises, seres programados con envoltorio cárnico, pero sin consciencia. Cuando muere un hombre máquina, los elementos esenciales de esa molécula divina, a la que hemos denominado alma, regresan a la fuente para ser formateadas y ser parte, cuando llegue el momento, de nuevas semillas de alma. Recordemos, el universo no desperdicia nada. Es probable que como resultado de las experiencias y de los nuevos conocimientos adquiridos en nuestro viaje, algunos o todos estos conceptos de partida puedan verse modificados. Al fin y al cabo, un camino iniciático nunca podrá ser
un camino de dogmas.